Si como cristianos vamos a hablar sobre economía y orden social, no puede ser más que según Cristo. Esto, que debería ser una absoluta obviedad, es algo que está sumamente ausente de las discusiones, diálogos, conversaciones y compromisos políticos entre los cristianos sobre estos asuntos. Muchas veces los cristianos, teniendo nosotros como cristianos católicos el gran regalo en el depósito de fe del magisterio, de la doctrina social de la Iglesia, terminamos conceptuando los problemas del orden económico y social en términos de ideologías. Y en particular en términos de ideologías extremas y anticristianas. Por un lado el liberalismo y por otro lado el socialismo marxista. Y la mentalidad en la discusión económico-social termina yendo en términos de esos polos. Cuando el estándar no debe ser tal o cual ideología, ni siquiera tal o cual circunstancia particular o problema técnico, que son circunstanciales y accidentales, y por lo tanto no lo esencial de constituir un orden. Lo esencial para un cristiano, el estándar por el cual todo debe juzgarse y por el cual todo debe ajustarse, es Cristo. Y Cristo a través de su iglesia. Entonces, en este contexto de hablar de un orden económico y social según Cristo, como es que debe de ser, quiero compartir rápidamente 5 puntos. El primero, la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia. Como digo, la doctrina social de la Iglesia es un regalo para nosotros. Es parte del depósito de fe que nos ilumina con verdades de teología moral para poder contemplar de forma ordenada las cuestiones económicas y sociales. Si nosotros, teniendo esa luz, elegimos tratar de organizar las cosas en la oscuridad, después no nos quejemos de que salgan cosas raras o dañinas, ¿no? Ahora bien, entiéndase bien la naturaleza de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia no se enfoca en resolver problemas técnicos específicos de decir cuánto tiene que ser la tasa de interés o el tipo de cambio, o cuánto de dinero tiene que emitir el Banco Central, o cuánto como mínimo o máximo debe crecer el Producto Interno Bruto de un país. No, sino que es una luz de teología moral, pero que debe ser respetada en el orden técnico. Claro está, hay que entender la distinción entre el orden técnico y el orden moral en lo económico, pero nunca caer en pensar en una separación. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo un tanto fuerte para que se note claro el asunto, el tema del aborto. Técnicamente es factible realizar un aborto, tenemos las posibilidades tecnológicas para ejecutar un aborto. Y en la ejecución de un aborto puede haber dilemas técnicos, ¿no? Dentro de eso. Ahora bien, que haya un aspecto técnico, ¿quita que al mismo tiempo haya un aspecto moral? No. Hay una distinción entre el aspecto técnico y el aspecto moral, pero no una separación. No hay como un fenómeno puramente técnico que sea el aborto. Hay también una dimensión moral y siempre y necesariamente una dimensión moral. Lo mismo pasa con la economía. Siempre y necesariamente hay una dimensión ética, moral. Y por lo tanto, toda opción técnica tiene que estar iluminada por esto. Al respecto dice San Juan Pablo II en la Solicitud de Rei Socialis, 1987, numeral 41. Abro cita. La doctrina social de la Iglesia no pertenece al ámbito de la ideología, sino al de la teología, y especialmente la teología moral. Paro ahí la cita. No veamos a la doctrina social de la Iglesia como una oferta ideológica más al lado del liberalismo y el marxismo. No, o sea, la doctrina social de la Iglesia está en otro nivel, no pertenece al ámbito de esas ideologías. No es una tercera vía ideológica, es unos principios más elevados. La Iglesia no tiene soluciones técnicas que ofrecer al problema en su desarrollo en cuanto tal. No propone sistemas o programas económicos ni manifiesta preferencias por unos o por otros, con tal que la dignidad del hombre sea debidamente respetada y promovida. Entonces, hay personas que a veces cuando escuchan este énfasis que yo pongo en el estándar de Cristo y la doctrina social de la Iglesia, van con la falacia de hombre de paja de pensar que estoy proponiendo una especie de totalitarismo teocrático en el cual con un grupo de curas habría que definir absolutamente toda la economía. Y no, la doctrina social de la Iglesia es contraria al clericalismo. El propio Juan Pablo II está diciendo, hoy, en cierto modo está diciendo en este texto,
Nosotros, en tanto iglesia, propiamente el clero, no tenemos que encargarnos de ver cuánto va a ser el tipo de cambio o qué tasa de interés de referencia se va a determinar en un banco central o si tiene que haber un banco central, etc. Sino se plantean principios. Y somos fundamentalmente los laicos los que tenemos la responsabilidad de asumir e interiorizar esos principios y actuar conforme a ellos en el orden social. Ahora bien, se propone libertad de distintas formas de organización económica. La Iglesia nos da esa libertad, siempre y cuando sean respetados los principios conforme a la dignidad humana. Y desde esa perspectiva, la Iglesia ha hecho condenas también a ciertos sistemas que por su naturaleza misma no pueden respetar a fondo la dignidad humana. A su vez, me parece importante traer a colación esta cita de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales. En el documento The Common Good and the Catholic Church Social Teaching, 1996, numeral 28, abro cita. La doctrina social no se limita a un conjunto de textos oficiales, y principalmente papales. Es tanto una tradición oral como escrita, y es una tradición vivida y viva. Aquellos cuyas vidas están dedicadas al servicio y al bienestar de otros, hacen que esa doctrina esté presente a través de su actividad, aún en el supuesto de que nunca hayan leído una encíclica social. Fin de cita. Entonces, no perdamos de vista que la doctrina social de la Iglesia no es meramente un asunto teórico para conversarlo o discutirlo tomándonos un café o un té, o para publicar algunos artículos académicos o algunos libros, sino que la doctrina social de la Iglesia, si bien incluye, claro está, esos elementos intelectuales, discursivos, de textos oficiales, etc., no se reduce a eso. Es errado pensar que doctrina social de la Iglesia es simplemente las encíclicas, sino que, como bien se dice aquí, es una tradición viva y vivida. Por tanto, reflejamos la doctrina social de la Iglesia cuando pagamos salarios justos. Reflejamos la doctrina social de la Iglesia cuando nos oponemos a sistemas injustos. Reflejamos la doctrina social de la Iglesia cuando elegimos no apoyar propuestas políticas que violenten algunos de sus principios. No es un corpus teórico abstracto, tiene que ser vivido en concreto por nosotros. Segundo punto, esto ya más ágil. La condena al liberalismo y al comunismo. Como bien se indicó, la Iglesia no es que nos dé una especificación total de cómo debe ser la economía. Nos da unos principios generales, pero entiende que hay ciertos sistemas o formas de organización que por su naturaleza misma violan los principios necesarios para un orden justo. Así, San Juan Pablo II, en la Solicitud de Rei Socialis, 1987, numeral 21, dice: la doctrina social de la Iglesia asume una actitud crítica, tanto ante el capitalismo liberal como ante el colectivismo marxista. Y a su vez, en una encíclica posterior, la Centesimus Annus de 1991, numeral 10, apunta: la Rerum Novarum se refiere a la encíclica de León XIII, la que, por decirlo así, inaugura oficialmente la doctrina social de la Iglesia en términos de tradición de encíclicas o de textos oficiales, que es una encíclica de 1891. Por eso, cuando se cumplieron 100 años, ahí viene esta de Juan Pablo II, ¿no? Centesimus Annus. Dice: la Rerum Novarum critica los dos sistemas sociales y económicos, el socialismo y el liberalismo. Y en el mismo numeral apunta luego: todos estos pasos conservan hoy su validez. Porque por ahí salen algunos a decir, bueno, pero la condena al socialismo ya no está vigente, ¿no? Eso era en esa época, pero ahora ya no. Hay una forma especial de socialismo que sí se puede llevar adelante y uno puede ser católico. O hay otros que vienen con el discursito igual, pero con el liberalismo, ¿no? Eso es un poco lo que se ha puesto más de moda. Que, no, el liberalismo mío, que yo tengo esta versión de liberalismo, esta sí no está condenada, ¿no? O que la condena al liberalismo es una cosa del pasado, que meramente depende de circunstancias históricas de papas anteriores y como las circunstancias históricas han cambiado, pues ya no aplica la condena. Cuando en realidad lo que se está condenando son estos sistemas por sus principios, por su naturaleza intrínseca. Punto 3. La función social de la propiedad. En el marco de esta tensión, este debate entre el liberalismo y el colectivismo marxista, tenemos por un lado que el colectivismo marxista disolvería en última instancia la propiedad privada. Pues en última instancia, en la fase comunista de la propuesta de Marx no hay propiedad privada. En cambio, en los sistemas capitalistas o en el liberalismo se enfatiza la propiedad privada
como elemento de célula social. O sea, la célula social no es la familia, la célula social es la propiedad privada y con eso se construye todo, ¿no? Todo el sistema. Pero la Iglesia, en lugar de poner a la propiedad privada como un absoluto o disolverla meramente en la colectivización de la propiedad, como plantearían los comunistas, dice lo siguiente, por voz de Juan 23, del Papa Juan 23, en Mater et Magistra 1961, numeral 19. El derecho de poseer privadamente bienes, incluidos los de carácter instrumental, lo confiere a cada hombre la naturaleza, y el Estado no es dueño en modo alguno de abolirlo. Hasta ahí la cita de Juan 23 está condenando el comunismo. Porque que el Estado piense que puede expropiar a las personas, hacerse de la propiedad de los medios de producción y controlar todo, es algo contrario a lo que se acaba de decir aquí, ¿no? Sigo citando. Y como la propiedad privada lleva naturalmente intrínseca una función social, por eso quien disfruta de tal derecho debe necesariamente ejercitarlo para beneficio propio y utilidad de los demás. Ahí está la función social de la propiedad. Y él no dice que esto es algo opcional dependiendo de que a cada uno le salga de su corazoncito. ¿Ah? Aquí dice, debe necesariamente. Y específicamente en la doctrina social de la Iglesia se habla también del papel del Estado en establecer ciertas normas o regulaciones para proteger que se cumplan determinados estándares sobre el ejercicio de la propiedad, no un sistema irrestricto de uso y abuso. Cuarto punto, la voz de los padres de la Iglesia. Simplemente traeré a colación dos padres de la Iglesia que van en línea con esto, haciendo recordar que hace unos meses salieron unas declaraciones del Papa Francisco en donde él hablaba de esta función social de la propiedad, que la propiedad privada no es un absoluto. Y hay gente que escucha que la propiedad privada no es un absoluto y ya piensa, pues, comunista, ¿no? Entonces lo tildaron de comunista. Pero el solo hecho de afirmar que la propiedad privada no es un absoluto no es ser comunista, es simplemente tener sentido común. La propiedad privada no es el non plus ultra o el sumo bien, no es Dios, tampoco es el principio máximo de la vida humana. Y para un cristiano está sujeto a órdenes más altos, como el orden de la caridad. Así, por ejemplo, el padre de la Iglesia, un escritor cristiano de los primeros siglos, San Basilio, en su homilía Destruiré mis graneros, numeral 7, dice: cuando alguien roba los vestidos de un hombre, decimos que es un ladrón. No debemos dar el mismo nombre a quien, pudiendo vestir al desnudo, no lo hace. El pan que hay en tu despensa pertenece al hambriento. El abrigo que cuelgas sin usar en tu guardarropa pertenece a quien lo necesita. Los zapatos que se están estropeando en tu armario pertenecen al descalzo. El dinero que tú acumulas pertenece a los pobres. Es decir, quien no cumple la función social de la propiedad es un ladrón. Y esto no lo está diciendo Carlos Marx o el Papa Francisco, que puedan tildar a algunos de comunistas luego de sus declaraciones, etc. ¿No? Lo está diciendo el padre de la Iglesia, San Basilio. Esta es la voz de los padres de la Iglesia. Yo prefiero escuchar esa voz que la voz de ideólogos de izquierdas o de derechas. Y también quiero escuchar la voz de otro padre de la Iglesia, el que instrumentalmente llevó a San Agustín a la fe, San Ambrosio. En su homilía sobre Nabot, numeral 53, dice: no le regalas al pobre una parte de lo tuyo, sino que le devuelves algo de lo que es suyo, pues lo que es común y ha sido dado para el uso de todos, lo usurpas tú solo. Dios nos ha dado los bienes, la tierra, en conjunto a los hombres. Y por lo tanto, la propiedad privada que administramos es un derecho. Claro que sí, como lo afirma Juan 23. Pero no es un derecho absoluto. Por último, reflexión final, punto 5. Una economía bajo Cristo. Dice la Conferencia Mundial sobre la Iglesia, Comunidad y Estado, de Oxford, 1937. En la esfera económica, la primera obligación de la Iglesia es insistir en que las actividades económicas, como todos los demás apartados de la vida humana, están bajo el juicio de Cristo. Punto. No podemos pensar en un orden económico y social sino a la luz de Cristo. ¿Qué pasa en nuestras vidas cuando tenemos alguna dimensión que no entregamos a Cristo? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando nuestras finanzas personales no las entregamos a Cristo? Las administramos como nos da la gana, pero no según Cristo. Y podemos comulgar y hacer muchos rosarios e ir a misa,
y tener muchos amigos sacerdotes y cosas así, pero nuestras finanzas, esa área, ahí sí no, esa no según Cristo. Esa es mi plata, mi plata. ¿O qué pasa cuando lo que excluimos del juicio y el orden de Cristo es otra dimensión nuestra, como por ejemplo nuestro trabajo? Entonces vamos a misa, comulgamos, pero en nuestro trabajo nos olvidamos de la fe, de vivir conforme a los estándares de la fe. ¿O qué pasa cuando excluimos otra parcela de nuestra vida como nuestra sexualidad? Y entonces pues creemos en la doctrina social de la iglesia y hablamos de las encíclicas y todo eso, pero no nos interesa para nada tener una sexualidad según Cristo. Cuando tenemos un área en nuestra vida que no entregamos a Cristo, esa área va a ir mal y no contribuimos a la gloria de Dios. Lo mismo que es cierto para nuestra vida personal, es cierto para la vida social. El no entregar la economía, el derecho, la política, el no entregar alguna parcela de la vida social a Cristo es negarle su lugar de rey y su lugar de Dios, y es traicionar socialmente a Cristo. Y eso no lo debemos hacer.